Vamos a seguir analizando los resultados de las PASO de ayer. ¿Cuál sería tu primer análisis sobre estos Primer resultados que análisis sorprendieron, ¿no? es una autocrítica, porque creo que todos tuvimos datos sobre Milei y padecimos, es bastante raro, todos padecimos el miedo al cambio. Nadie quiso ver que Milei iba a ser una elección mejor de la que verbalizábamos, porque todos sabíamos hace 60 días que este escenario podía darse. Algunos sondeos los volvieron a analizar, probablemente desde el prejuicio que alguien como Milei no podía ser el más votado, y todos lentamente nos dejamos deslizar por esa pendiente y creer que sí, que Bullrich, tal vez por su perfil, que Massa por el aparato peronista, iban a hacer una mejor elección que él. Bueno, hemos tenido un gran baño de realidad con el resultado, aunque el escenario, debo decirte, sigue siendo abierto porque es muy parejo entre los tres competidores. Hablamos de Milei, Bullrich, que efectivamente, como algunos poquitos nos animamos a contar, le iba a ganar a Horacio Rodríguez Larreta, y veo, sin embargo, muy complicada la situación de Sergio Massa, sobre todo por este baño también de calor que le dio ayer, o de lluvia ácida, Juan Grabois en el escenario, cuando le planteó y le armó una campaña, digamos, o le avisó que va a ser a cargo de Cristina, pensando ya en la lista de legisladores y no en su candidatura presidencial, que además recibió un golpe de gracia con la derrota en Tigre a manos de Julio de Zamora, que padeció su esposa Malena Galmarín. Ahora, justamente eso vimos ayer en el escenario de Unión por la Patria, ¿no? Una marcada de cancha donde decir, bueno, todo bien, pero vamos a ir por acá, no solo de Grabois entregando su plan de gobierno, sino también reforzado por el ganador, porque esto es más legítimo, ¿no? Que Kicillof también, con unos modos un poco más amables, palmeándole un poquito la espalda, marcando la cancha de por dónde iba a ir la campaña, y bueno, y la campaña va a ir, siempre se dirige hacia el núcleo duro, recostándose hacia lo que podría ser izquierda, pero después en el territorio pasaron cosas insólitas para el peronismo, en el conurbano profundo, en la tercera, o sea, con Milei y con el candidato del PJ, ¿no? Una cosa muy interesante, sobre todo en la tercera sección, vos la definís bien, sur y este del conurbano, es que el voto de Milei dividió el de la oposición y eso le facilitó la victoria a la mayoría de los intendentes peronistas. Si nos tomáramos el trabajo de sumar a Juntos y Milei, probablemente muchísimos intendentes muy emblemáticos no hubiesen retenido sus municipios. Estamos hablando igual de una PASO, pero quiero decir, quedarían en una posición muy incómoda. Esto es muy interesante porque rememora siempre aquel escenario difícil de explicar del 2009, donde Francisco de Narváez fue el elegido por los peronistas para auxiliarse a sí mismo y rescatarse de la derrota segura que ya percibían de Néstor Kirchner, candidato a diputado nacional en el 2009. No te puedo decir que sea exactamente igual esto, teníamos indicios antes de la elección de alguna de estas cosas, hay que ver cómo se procesa todo, ahora que Milei además ya no es solo una alternativa para tener más concejales o más legisladores, sino tal vez también una alternativa real de poder, que es lo que queda enunciado. Después habrá que ver si lo confirma. Dato muy interesante también, María Julia, la ruptura de una tendencia histórica. Todos suponíamos que en una elección presidencial nadie iba a cortar la boleta a gobernador, sí tal vez a presidente. Y la elección que hace Diego Santilli solo es comprensible por el corte de boleta Claro. a Horacio Rodríguez Larreta. De otro modo, no hubiera hecho una elección tan pareja con Néstor Grindetti, que recibe el beneficio de ser el candidato de Patricia Bullrich, que es la candidata más votada. Y atención, que la impresión por el resultado de Massa, muy pobre, poco menos de 22 puntos, da la impresión que los intendentes del conurbano aceleran el proceso y cortan boleta en la PASO, es decir, ni siquiera esperaron a ver lo que ocurría en la general. Esto quiere decir que también hay muchas dudas entre los intendentes peronistas de cómo les puede ir en octubre. Y también, digamos, esta particularidad, que el aparato funcionó en los municipios, es decir, en el político cercano al barrio, pero no a nivel nacional, porque hubo un despliegue de aparato a nivel nacional por todo el país, en la provincia de Buenos Aires ni qué hablar, pero no fue capitalizado por el candidato a presidente, ¿no?
Bueno, acordate que la mayoría de los gobernadores resolvió desdoblar la elección el año pasado. Sí. Algo estaban temiendo, algo habían visto antes que nosotros y que no era tan público. Alcanzaría con mirar el resultado de Santiago del Estero, que es cierto que recién tiene elecciones a gobernador en el 2025, si no me equivoco, pero fíjate, probablemente por eso mismo, cómo el electorado santiagueño, sabiendo que no podría, supongamos, digo yo, ser perseguido por su voto, si alguien sabe que va a votar, se libera y vota por Milei como un gran voto castigo, yo creo, a cómo son las cosas en Santiago del Estero. Ujú. ¿Milei es el nuevo candidato de los pobres? Yo creo que expresa un problema que los intendentes conocieron y no saben cómo resolver, y es que el aparato clientelar que tienen no sirve para un cambio de época. Y eso quedó claro en la pandemia, María Julia, donde los intendentes, el sistema clientelar se basa en que yo te doy algo si vos me das algo a cambio, podría ser el voto. Eso ya entró en crisis porque nosotros todavía no estamos comprendiendo bien el efecto de la pandemia. La gente que depende de su trabajo, sobre todo del trabajo en negro, se quedó sin clientela. El que cortaba el pasto no lo podía atender, el que era un cosmiatra a domicilio o un peluquero tampoco. Esa gente padeció, fue más pobre después de la pandemia. Y el aparato clientelar, que tiene esta característica, y por eso es lento, no sirvió para asistirlo. Entonces aparecieron otros actores, pastores evangelistas, algo de la Iglesia Católica en el conurbano, algunos ex militantes que por la libre armaron una olla popular y que los intendentes persiguieron, por temor a que les quitaran representatividad. Todo eso, que no es representado por nadie, tampoco por Juntos, que no está en las periferias, decidió ir a votar a Milei. Me cuesta decirte ya, definitivamente, que sea el candidato de los pobres, pero sí es cierto que pudo capitalizar una vacancia. Esa gente no se siente representada y resolvió expresarle, entre otras cosas, a quienes aparentemente siempre lo representaron, miren, hay una vacancia, no son más ustedes. Y los que aparentemente siempre los representaron, el PJ, en su discurso también le siguen hablando a una minoría de los trabajadores o de los sectores populares, porque viste que la narrativa es garantizar el acceso a derechos, ¿no? Y entre esos derechos hablan del aguinaldo, de las vacaciones, del derecho laboral, pero ¿quiénes son esos trabajadores o cuántos son esos trabajadores que están escuchando que efectivamente tienen el derecho a cobrar un aguinaldo? ¿Cuántos son los El mínimos? círculo, el círculo de los privilegiados, que son trabajadores en blancos, que se reduce y que se reduce con la crisis, y que depende mucho del Estado para poder sostener esos beneficios, y que se asustan, más que todos nosotros, frente a la idea que le plantean, tibia te diría yo, desde Juntos, de una reforma laboral que no va a tocar esos beneficios, pero que implica modalidades de contratación que va a poner otra vez en discusión lo que ya le discute la izquierda al sindicalismo peronista, y es su calidad de representar a los trabajadores. Daniel, por último, ¿qué consejo, qué estrategia le sugerirías a cada espacio? Si podés. Que le Bueno, qué difícil, a ver, pero vamos a tratarlo. A Massa que se resigne, la campaña evidentemente no va a pasar más por él. Creo que pasa a ser una suerte, podría equivocarme, pero una suerte de segundo Alberto Fernández en los últimos 2 años. A Píparo que cuente de verdad cómo haría para garantizar un gobierno importante en la provincia de Buenos Aires. Atención de nuevo acá, Píparo no obtuvo lo que obtiene Milei. Así que ahí también hay otro corte de boleta interesante. Una cosa es Milei y otra es Píparo. Es decir, que tal vez Milei tenga que hacer campaña para Píparo, para reforzar la provincia, si le interesa ganar, y subrayo, si le interesa ganar, y a Bullrich que tenga un discurso distinto al del domingo a la noche, probablemente tan sorprendida como tantos, y que fue probablemente muy moderado para la situación que va a enfrentar ahora. Porque mira, se va a encontrar con un kirchnerismo que va a tratar de tomar votos de Rodríguez Larreta y se va a encontrar con un Milei que va a tratar de quitarle votos. Es decir, que si me preguntas a mí, Bullrich está en la posición más incómoda hoy. Así que, y que lo escuche tal vez también a raíz de lo que estamos viendo a Macri, que fue el primero en ver el fenómeno de Milei, Sí. que fue el que más recibió críticas del radicalismo por un límite ideológico que evidentemente está en algunos dirigentes radicales, pero que no le preocupa tanto a la sociedad argentina. No, y además que lo cuidó, o sea, Milei fue como cuidado, por un lado, por Macri, con el estilo Macri, ¿no? Con estas llamadas, con esta contención, con esta supuesta discusión y cambio de ideas
económicas que contó Milei en esa nota que se difundió el viernes en Infobae, y los intendentes que también cuidaban el voto por su propio interés, por su propio pragmatismo también, ¿no? Por ver en el territorio que no les sumaba, o sea, que tenían que jugar en diferentes puntas para poder mantener su poder, ¿no? Entonces, Milei fue al final mimado por los dos espacios y que terminaron sorprendidos por este triunfo, ¿no? Acá hay dos personas que vuelven a ser los grandes tributarios de este resultado, más allá de la voluntad de las dirigencias de jubilarlo. Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. Siguen, vos decís, gravitando y siguieron ordenando totalmente. Ayer le rindió honores Grabois porque va a ser Sí. la jefa de lo que queda de la campaña, y Macri, ayer en el escenario, volvió a ocupar un rol central, probablemente sea el que tenga la responsabilidad de sintetizar su espacio y tener una estrategia con Milei. Daniel, muchísimas gracias por atenderme. No, fue un Te gusto dejo, enorme, María Julia. sé que tenés un día súper ocupado y te mando un abrazo enorme, y lo mejor para esta noche en Odisea. Muy amable. Beso grande para vos. Gracias, igualmente. Chao.